La obediencia a Dios es humildad y la humildad trae bendición. Que a veces no necesitábamos tener cosas visibles que tuvieran que ver con la religión, ¿cierto? Un crucifijo, un rosario y demás, sino más bien era una sonrisa, un abrazo, un Dios te bendiga. Lo primero en lo que pienso es en Jesús. Por el contrario, él lo que hizo fue salir de su zona de confort y ir al encuentro de los más necesitados. Bienvenidos a Inspirados. ¿Te has preguntado qué significa vivir una vida con Dios? ¿Cómo tenerlo en diferentes ámbitos de tu vida? Pues nosotros sí. Y por eso en Inspirados queremos que juntos podamos dar respuestas a esas preguntas que nos hacemos en el día a día sobre Dios. Porque este es un espacio para cuestionarnos, para aprender, para conversar sobre Dios y lo que significa estar caminando con Él. Y así juntos, desde nuestras diferentes realidades, podamos construir una fe donde solo Dios baste. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a Inspirados, bienvenidos a un nuevo episodio. Esta vez vamos a hablar de un tema bien interesante que algunas personas suelen debatir demasiado y que hoy más que debatirlo vamos a tocarlo, vamos a reunirlo y vamos a ver cómo en la vida de las personas pues digamos que realmente se hace vida de alguna forma. Y para eso tenemos a una persona, un amigo, pero antes de presentar al invitado hoy quiero saludarte, Juan, porque es nuestro primer episodio juntos en este nuevo relanzamiento y estoy muy emocionado por eso. Qué bendición, amigo. Claro que sí, ¿no? Por aquí muy agradecido de la invitación, de poder compartir y bueno, que toda la gloria sea para Dios, ¿cierto? Amén. Y la verdad, estoy muy emocionado y el hecho de sobre todo este invitado que trajimos en este episodio me encanta porque, digo, igual seguramente durante el episodio platicaremos de algunas de esas cosas, pero no sé si haya espacio para eso, pero lo conocí antes en el mundo normal, o sea, que estudiamos en la carrera de economía y ni por aquí se me pasaba y yo estoy seguro que ni a él de mí, de Dios por acá, y creo que no fue un tema que nunca tocáramos. Y luego fue como en redes sociales, ahí lo empecé a ver y dije, wow, qué chévere ver la obra que Dios ha hecho en su vida. Y respecto a lo que decías, Andrés, la verdad es que súper emocionado de este episodio, además de eso, que es el primero ya después de más de un año de haber hecho el stand-by por María José. Entonces muy emocionado de volver otra vez a grabar con vos. Entonces, Gracias, pues bueno, démosle. Así que presento a Juan David. Juan David es economista de profesión, independiente, es emprendedor, empresario, pero lo más interesante es que nos conocimos sirviendo justamente en un retiro y Dios nos ha permitido pues seguir compartiendo a partir de ahí en diferentes espacios comunitarios, de servicio, obras sociales. Y bueno, también ahora que si están viendo Inspirados en video, lo reconocerán su cara en muchos videos que están apareciendo en Instagram a través del humor. O sea, cómo está evangelizando a partir del humor y creo que me parece, aparte que es muy chistoso, más tarde yo creo que vamos a llamar a alguien por ahí para que se una. Pues nada, hermano, de verdad, gracias por aceptar la invitación y por estar con nosotros. Pues. No hay de qué. Y bueno, se me olvidó mencionar que es Juan David de Sinaí. Sinaí es el apostolado como tal, el nombre. Claro que sí, no, todos totalmente. Y pues bueno, nada, gracias a ustedes por tenerme en cuenta y nada mejor que servirle a Dios mediante Amén. ese tipo de conversaciones y encuentros que tenemos. Amén. Entonces, para arrancar, Juan David, voy a mencionarlos por Juan David y por Juan Camilo, porque si no se van a empezar a confundir los dos, yo creo. Yo sé que a os encanta todo lo que tiene que ver con la apologética y digamos que la defensa de la fe, ¿cierto? Y este tema de las fe y las obras es algo que comúnmente debatimos muchas veces con nuestros hermanos de la iglesia cristiana protestante, porque algunas veces decimos, bueno, nosotros los católicos se supone que nos salvamos por la fe y las obras, ellos dicen que solo por la fe, pero yo quiero empezar preguntándote a ti, ¿qué es lo que más te convence decir que es por la fe y las obras? Y no solo por la fe. Nada, la verdad siempre se me viene a la cabeza un versículo que yo siento que es uno de los versículos que a mí los tengo tatuados en la cabeza y es cuando el Señor Jesús dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso y me visitaste. Siempre el Evangelio y la Buena Nueva, la salvación siempre viene acompañada de una coherencia de vida.
en un orar y sabemos de que Dios es amor y el amor más que un sentimiento es una decisión y es la decisión en decir adiós sí todos los días y bueno, más que todo como eso, Andrés. Ok, pero yo quiero ir un poquito más allá, porque esa es como la respuesta que uno da cuando, pues, digamos que por la vida de uno, pero a nivel de lo que te ha tocado, yo sé que a vos te encanta compartir con las personas más necesitadas, sobre todo en este caso en Cali, ¿cierto? Con las personas que les hace falta algunas veces un plato de comida o que viven en la calle, ¿cierto? Con esos habitantes de calle. ¿Vos qué has visto en ellos que te hace seguir estando ahí? El rostro de Jesús. La verdad, en ellos he podido ver el rostro de Jesús. Eh, la palabra nos dice, en cuanto lo hiciste con uno de ellos más pequeños, también lo hiciste conmigo. Y la verdad es que el hecho de estar sirviendo a nuestros hermanos habitantes de la calle que de alguna otra manera no tienen cómo correspondernos a nosotros, ¿cierto? Eh, Vemos de que así es la misericordia de Dios Padre. O sea, me ha enseñado a entender mucho lo que es la misericordia de Dios Padre porque, o sea, Dios no va a ser más Dios si nosotros le rezamos. Dios no va a ser más Dios si nosotros dejamos de seguirlo. Dios no va a ser menos Dios si nosotros dejamos de orar. Dios seguirá siendo Dios, nosotros seguiremos siendo barro. Pero para nosotros de alguna otra manera alcanzar algo de bueno, estar alimentados o por lo menos un pensamiento bueno, es necesario acercarnos a Él. Es necesario acercarnos a Él. Y por lo menos cuando tenemos este tipo de servicios a los habitantes de la calle, siempre me recuerda, es decir, ellos nos ven a nosotros como los brazos y los pies de Jesús, como si Jesús, ellos nos ven como instrumentos del cielo en ese momento, sabiendo que uno, a pesar de todo, pues uno está lleno de muchas cosas, lleno de debilidades, lleno de muchas cosas, pero ante todo una ganas por agradar a Dios. Y es el entender de que como el hermano que no tiene los mismos recursos que uno, como el hermano que no tiene, incluso están en unas condiciones que se pueden catalogar como menos propicias que uno, incluso ellos, estando donde están, pueden dar gracias a Dios con lo poco que tienen. Entonces, la verdad es que más que eh, a lo que va acompañado un servicio es también, ellos también enseñan a uno en lo que supongamos, el agradecer a Dios, aun cuando el mundo se te esté viniendo encima. Juan, una duda. ¿Y en qué momento inició o se prendió en tu corazón eso de, quiero hacer estas obras, quiero ayudar a la gente, quiero ir a dar de comer al hambriento? O sea, ha sido un Juan David de que desde muy chiquito siempre estaba como en ese sentir y en ese deseo de que vieran a Jesús a través de las obras, o fue en algún momento de que empezaste, sí, como que contanos un poquitico para poder, a todas las personas que nos están escuchando, que se puedan empezar ¿cómo se dice? A contagiar, ya que se puedan empezar a contagiar justamente de qué fue lo que llevó a Juan David a hacer este tipo de obras. Mira, Juan, mira que siempre mi papá ha sido muy misericordioso. Él siempre ha sido muy misericordioso con los necesitados. Y la verdad es que los papás a uno le pueden decir, mi hijo, no haga esto, muchacho, no haga esto, no haga eso, pero uno termina replicando lo que papá y mamá hacen en la vida. Entonces, de las cosas que mi padre y yo lo voy a hacer es siempre teniendo mucha misericordia con el necesitado y no esperar nada a cambio. Antes de yo tener un encuentro con Dios, claro, yo lo hacía porque de alguna u otra manera a mí me llenaba el corazón. Así que de alguna u otra manera, a pesar de que la obra fuese buena, existía un grado de vanidad, porque yo me sentía bien, lo hacía por mi plenitud en el corazón. Cuando yo conozco a Dios, yo comienzo a darle un sentido a todo lo que el Señor ha puesto en mis entrañas, que es el servir al necesitado. Y es entender de que no es para mí, que no soy yo, sino que Dios me utiliza como instrumento para hacer los brazos y las manos de Él, a pesar de que yo siga siendo pecador. ¿Ya? Yo cuando ya tengo mi proceso de conversión y tengo mi encuentro personal con Jesús, entiendo de que el pensamiento más santo que puedo tener no proviene de mí. Hasta en eso
estaría sirviendo a Dios y lo hago por mi Dios. No lo hago ya por sentir una plenitud en el corazón, sino como un siervo que ha sido llamado a tener una lámpara encendida. Total. Hermano, pero entonces ya lo hacías antes de la conversión. Sí, es decir, supongamos el ayudar al prójimo lo hacía. No supongamos sirviendo desde una comunidad, pero sí supongamos eventualmente yo armaba desayunos, ponerle unos 30 desayunos un domingo y me iba debajo de los puentes a repartir el desayuno. ¿Ya? Ok. Súper. No, te Entonces, pregunto es porque me quiero poner desde el otro lado de la cara y quiero ser yo entonces el que te pregunte que eso de alguna manera te puede generar un sesgo para decir de que es por eso que es por la fe y las obras. Entonces, claro, porque de alguna manera como que ya venías acostumbrado a hacer las obras, entonces pues claro, conoces a Dios, entonces para vos va a ser más fácil entenderlo de esa manera. total. Pero fíjate que por lo menos hay algo que sí pasa, es que supongamos cuando yo no conozco a Dios, yo generalmente tomaba el tiempo o cuando no llegaba trasnochado el sábado en la noche, pues entonces sí me levantaba a hacer los desayunos. ¿Sí me entendés? Era más que todo cuando yo quisiera hacerlo, ¿ya? Pero ahora con Dios se convierte en viejito, o sea, ¿a quién le dirá a las otras personas que hay una manera diferente de hacer las cosas? O sea, más que hacerlo cuando ya tenga tiempo, es entender que Dios nos ha encomendado una responsabilidad y es ser levadura para el pueblo, ser levadura para el pueblo. Así que hoy por hoy, a pesar de que uno pueda estar cansado, a pesar de que uno pueda estar agotado por la movida del día, uno entiende de que es una misión y un apostolado que Dios nos ha otorgado a cada uno, y el apostolado de cada uno es diferente, no todos están llamados a lo mismo, ¿ya? Pero Claro. cada uno está llamado dentro de sus carismas y sus dones a servir de manera distinta. Supongamos, Dios a mí me llamó por medio del dolor y por medio de una tusa. Por medio de una tusa fue que yo conocí a Dios. Pero puede ser que para otra persona lo hayas conocido a través, supongamos, de una crisis económica. Otra persona a través de un divorcio, otra persona a través de una muerte de un ser querido. Dios llama de la manera en que cada uno lo va a saber percibir. Porque cada uno de nosotros tiene dones y carismas diferentes. Tiene dones y carismas diferentes. En la multiforma, gracias a Dios, porque todo proviene de un mismo espíritu. Juanda, y con eso que decís, creo que vas a contestar ya la pregunta que tenías, y es, si todos tenemos carismas y dones diferentes, ¿estamos todos llamados a hacer la misma obra? O sea, el mismo tipo de obras. Por ejemplo, ahorita nos contabas de ir a dar de comer al hambriento. ¿Estamos todos llamados a hacer ese tipo de obras? ¿O hay de que justamente por los dones que cada uno podamos tener, estamos llamados a una obra que no sé, o sea, como que solamente, o sea, porque la gente se está preguntando de que, entonces o sea, tengo que ir y darle de comer, o sea, y así como decía Juan David, de ir y bajo los puentes y ayudar a la gente y demás, o de pronto Dios me está llamando es para ir a enseñar a otra persona, no sé, o sea, como que todos estamos llamados a hacer todas las obras que están enlistadas en el pasaje que dijiste. Todos estamos llamados a practicar la caridad, ¿ya? O sea, independientemente de todos estamos llamados a practicar la caridad y cada uno lo ejerce desde donde desde donde Dios se ponga, ¿ya? Pero ¿Cómo supongamos, definirías caridad? la caridad es amor en la Biblia. Caridad es amor y como digo, el amor no es algo que se siente, sino es un decidir hacer las cosas. ¿Por qué? Los hijos hacen lo que los padres hacen. Y si el padre es un padre misericordioso, uno tiene que practicar la misericordia. Uno tiene que practicar el perdón. Uno tiene que practicar lo que el padre hace incluso con la vida de uno. Entonces no se boten de ideas. Mira, Dios necesita gente en todo lado. Y por eso vos ves de que hay personas que son muy afines, supongamos, con la naturaleza. Porque Dios necesita personas que cuiden de su creación, claro, es importante. Y Dios y necesita personas que cuiden de los animales, claro, es importante. Pero también esas personas, a pesar de los carismas y dones que tienen, claro, ellos también están llamados, supongamos, a que tengan caridad con el prójimo. Y el prójimo es el próximo, la persona más cercana que se tiene. Claro, y esa parte me gustaría darle doble clic porque yo tengo esta conversación muy frecuente con varios amigos y es que algunas veces podemos quedarnos en el pensar que pues yo sirvo en mi trabajo siendo un buen colaborador o un buen jefe, sirvo en mi familia,
entonces ya lo estoy amando y ese es el prójimo para mí. Y, y como que ya con eso me conformo de alguna manera. Y ahí es donde me empieza a tallar y a rayar porque lo primero en lo que pienso es en Jesús. O sea, Jesús por nada del mundo fue así. Por el contrario, él lo que hizo fue salir de su zona de confort. Él salió de su familia, salió de su pueblo natal y lo que hizo fue ir al encuentro de los más necesitados. Entonces sí entiendo y me parece supremamente válido que Dios nos haya creado justamente con diferentes dones y diferentes carismas para poder estar en diferentes partes sirviéndolo, pero también pienso que hay un llamado muy especial a esas personas y es un llamado muy especial a los más necesitados en todo sentido. Y que creo que ese es un llamado casi que universal, porque si no Jesús no lo hubiera hecho en general, sino que simplemente, pues, o sea, ¿cómo lo ves vos? O sea, sí me hago entender a lo que me refiero. Total. Mira, si bien es cierto una cosa, algo de cierto tiene en esas conversaciones y es, antes de uno querer ir, supongamos, a salvar el mundo, entre comillas, lo primero que tenés que enfocarte es en tu familia porque es el primer ministerio que Dios te da. La familia es el primer ministerio que Dios te da porque sin familias no hay iglesia. O sea, sin familia. Y esa es el gran engaño del patas, el diablo, en esta generación. Y es que está destruyendo las familias. ¿Por qué? Porque sabe que sin familias no hay iglesia. Sin familias no hay iglesia. Entonces, el primer apostolado de cada uno de nosotros es la familia. Papá, mamá, esposa, hijos. El primer apostolado de uno. Ya cuando, o sea, usted quiere practicar y quiere salvar el mundo, comience primero con su familia. Sin embargo, Jesús también nos dice en alguna parte de la Biblia, creo que es en Mateo 28, nos dice, id por todo el mundo, predicad el evangelio. Es decir, a todos nosotros nos llama a predicar el evangelio, a predicar el evangelio. Y hay una cosa muy importante, es entendible que no todo el mundo tenga, supongamos, el don de la palabra y el don de expresarse adecuadamente de otras personas. Pero también uno entiende de que a través, supongamos, mira, Dios hoy por hoy me está pidiendo, supongamos, personas que se arrodillen 5 veces al día rezando 5, 6, 7 rosarios diarios. Que salgan después de la iglesia a hablar, hey, ¿viste que esa señora no se puso el manto? ¿Viste que esto? ¿Viste que esto? No. Dios está pidiendo en este momento personas que lo sigan en verdad y de corazón y que tengan la ley tatuada en el pecho. ¿Y qué me refiero con esto? Personas que lleguen a su trabajo y en un buenos días, claro que sí, hey, ¿me puedes colocar eso? Claro que sí, con mucho gusto, que por medio de los actos y las obras puedan demostrar una espiritualidad y decir, hey, este man tiene algo raro, este man es diferente a todos los demás, este man tiene una luz distinta a todos los demás. Y por medio de eso, inclusive evangelizar. Total. Juanda, con eso que decís, wow, la verdad, te voy a ser sincero, me deja muy marcado por un momento que tuve esta semana en mi trabajo, que igual ahorita si algo en el transcurso del podcast ahí lo comparto. Pero me hacía pensar y como preguntarte de las obras siempre deben venir acompañados, siempre deben de tener a Dios en el sentido, o sea, me refiero a Dios explícitamente, o sea, de que se hable de Dios en las obras, o sea, de que vayamos a intentar convencer a la gente de que crea en Dios, de que, oiga, Dios va por aquí, Dios va por allá, o sea, de que, o sea, siempre debe de ser como que intentar con palabras convencerlos de que tienen que estar a los pies de Dios. O ahorita que decías, las obras pueden de pronto a veces no tener el nombre de Dios, sino estar cargadas más bien de amor y con eso que se pueda dar como la transformación. Mira, precisamente la carta de Santiago en el capítulo 2, versículo 28 dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te muestro mi fe. ¿Ya? Y eso lo responde todo. Es decir, antes de usted, supongamos, si usted es un hermano que está necesitado, antes de, supongamos, usted ir a llenarlo de la buena nueva, Jesucristo te salvó, ya pagó por esto. Si usted ve que el hermano está necesitado, está hambriento, súplale primero la necesidad, para que él por las obras diga, este man tiene algo distinto, ahora sí lo voy a escuchar,
Ahora, o sea, ¿quién va le va a decir al mundo que existe una manera diferente de hacer las cosas? ¿Ya? Eso lo dice Santiago muy explícitamente. Muéstrame tu fe sin obras, y yo por mis obras te muestro mi fe. Wow, la verdad muy brutal. Esto me acuerda, en el grupo en el que estoy de parejas, una vez estábamos hablando, ahora nos juntamos todos los hombres a hablar de un poco, me acuerdo, no sé cómo llegamos a este tema, pero era cómo mostrar a Dios en el trabajo. Y me acuerdo mucho uno de ellos que decía que la manera como mostraba a Dios en su trabajo era de que él tenía un crucifijo, creo que era así más o menos, pero en su puesto de trabajo él tenía un crucifijo. Y de alguna otra manera como que la gente pasaba y le preguntaba por el crucifijo, o de que, vos crees en Dios, y era como abría la puerta para poder empezar a hablar de temas de Dios, ¿cierto? Pero nos hacía caer en cuenta y a la conclusión a la que llegábamos, me acuerdo ahí todos los hombres, era que a veces no necesitábamos tener cosas visibles que tuvieran que ver con la religión, ¿cierto? Un crucifijo, un rosario y demás, sino más bien era una sonrisa, un abrazo, un Dios te bendiga, mira, te voy a ayudar, mira, estoy aquí. Y creo que es o sea, que es justamente, resume lo que ahorita decías. Y pensaba yo como para todos los que nos escuchan, una de las cosas que tenemos que hacer en nuestro día a día es pedirle a Dios como Dios, ayúdame a poder hablar de ti sin hablar de ti textualmente. O sea, ayúdame a... Yo esta semana hablaba con mi mamá y le decía a mi mamá de una persona particular del trabajo y le decía como, ¿cómo hago para hablarle de Dios? ¿Cómo hago para que se convierta? Y le decía yo no te tengo aquí ni a ti, ni a mi papá, ni a mi hermanita, que es la que normalmente toca el piano en los momentos de oración, para que vivan una hora santa donde sientan la presencia de Dios y se conviertan. Y al final mi mamá lo que me decía era, mira, para mostrarle a Dios, o más bien, hay que tener en cuenta que el mostrar o el conocer a Dios, el encuentro con Dios, no necesariamente se da en esos momentos fuertes de oración. A veces simplemente en el cuarto a solas, Dios viene y ¡pum! Te cambia la vida ya. O ahorita, como lo decías, en situaciones económicas o en mil temas que Dios viene y te cambia la vida. Pero lo que sí mi mamá me decía es, nosotros tenemos que buscar ser como esos vehículos o estar siempre atentos, pedirle a Dios para que nos permita siempre estar atentos, para estar siempre llevando ese mensaje de Dios en nuestro día a día, en nuestro trabajo, con obras muy pequeñas, ya muy, muy puntuales. Y ahí, por ejemplo, yo particularmente, una de las cosas que he aprovechado este año, o desde que volvimos de pandemia, como este año y medio más o menos, es que en el trabajo me llevo siempre el micrófono. O sea, de que el micrófono me lo llevo y lo pongo en mi puesto de trabajo. Casualmente toda la gente siempre me pregunta de qué ve el micrófono, qué onda, ¿tenés un podcast o qué? Y apenas me preguntan eso, digo, ya abrieron la puerta. Y les digo, sí, tengo un podcast, mira, ahí te va, y boom, le mando un episodio. ¿Solo por eso? Literal. Brutal. No sabía. De que esa es la razón. Dios se vale. Y así hecho de que al menos, no te voy a decir que toda la empresa, pero 5 personitas yo sé que han escuchado el episodio y mira, me pareció muy bueno esto, y sí lo han escuchado a conciencia. Entonces, como que ahorita con lo que decías, Juanda, pensaba como pidámosle todos a Dios de que Dios nos regale la gracia para poder estar atentos en el trabajo a cómo poder hablar de Él, o sea, cómo hacer esas obras en nuestro día a día. Y volviendo el tema a lo que hablábamos de la fe y las obras, a los que están convencidos de que solamente debe ser fe, pero que igual uno los ve haciendo obras, solo que no lo quieren aceptar, uno ahí que les dice. Mira, hay que comenzar a entender una cosa. Supongamos, en Efesios capítulo 2, versículo 8, nos dice, habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esta no viene de nosotros, sino es un don de Dios, tampoco de las obras para que nadie se gloríe. Entonces, como hay muchas personas que dicen, claro, no, yo soy salvo por gracia, por la fe y no por las obras. Por más de que alguien sea bueno, no se va a salvar. Y eso es entendible, es decir, el don de la salvación es algo que Dios ha querido regalarnos a nosotros, porque por más de que alguien sea bueno, no por eso va a entrar al reino de los cielos. Es porque Dios ha querido hacernos partícipes de que estemos con Él. Porque si a Dios no se le da la gana,
no nos da la salvación, por más de que bueno sea alguien, ¿ya? Pero entonces es entender una cosa, la salvación es un don de Dios y claro que viene por gracia. Pero si usted no tiene coherencia en su vida, se quema, mi papá, se quema. O sea, no puede decir, incluso la Biblia dice en algún momento, muchos me dicen Señor, Señor, y no entrarán al reino de los cielos. Pero Señor, en tu nombre expulsamos demonios, pero en tu nombre hicimos eso, pero no los conozco. Ahí uno puede decir, estos manes creían en Dios, tenían fe en Jesucristo. Pero entonces, ¿por qué no entran? Porque es que cuando se refiere a que nadie por obras entra al cielo, se está refiriendo San Pablo en la carta a las obras de la ley. Es decir, que nadie por el cumplimiento de los 10 mandamientos entra al cielo, sino por la fe en Jesucristo. Pero está hablando de las obras de la ley, no de las obras caridad. El cristiano está llamado a replicar el camino y Jesús es el camino, la verdad, la vida. O sea, nosotros estamos llamados a replicar el camino y hacer lo que Jesús hizo. Total con todo. Porque también creo que nos pasa muchas veces a los católicos que nos quedamos también en el otro lado, haciendo solo obras, pero Dios nos pone un reto y ahí empezamos ¿cierto? A sufrir y a decir que ya no nos quiere y empezamos a renegar y ahí es donde le empieza a faltar la fe en la vida. Y nos sentimos súper buenos. Existen los dos extremos, Andrew. Sí, existen los dos extremos. Los dos extremos. Porque mira que cuando uno cae en las horas, cae en un activismo. Y cuando vos caes en un activismo, es cuando vos decís, siento el servicio como una carga, siento esto como una carga. Y todos hemos pasado por ahí en aras de querer agradar a Dios con lo que tenemos. Pero más que Dios, supongamos, querer que vos sirvas, Él también quiere que te sientas como un hijo, que vos perseveres como un hijo. Ya, o sea, nadie da lo que no tiene. Y claro, vos puedes ser muy activista con las cosas, pero Dios también quiere que seas un hijo. ¿Y cómo es un hijo? El hijo con papá le cuenta todo cuando está pequeño. Un niño le cuenta todo a papá, un niño le cuenta qué es lo que le pasa, un niño recurre a los problemas. Un niño cree ciegamente en lo que papá le dice. Y cuando vos a veces estás en un activismo, caes en la tentación de dejar escuchar a papá por todo lado. Pero más que todo es Dios antes de querer, supongamos, de muy Marta, ¿ok? Muy Marta, solo es una cosa importante, literal, y es estar con Jesús. ¿Por qué? Porque toda hora, es decir, cualquier cosa que vos vayas a hacer para gloria de Dios, tiene que primero pasar por fruto de una oración. Primero está la oración y fruto de esa oración te tiene que llevar a una acción. Si tu vida de fe es una vida que es suficiente para el culto, es decir, para ir a la iglesia, pero es insuficiente para la acción, es una fe muerta. Es una fe que se derrite con la primera tribulación que llega en la vida. ¿Por qué? Porque no tenés bases. Es decir, las obras vienen por fruto de una oración y por dejarse impactar de Dios. Es decir, Dios, ¿qué quieres de mí? Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Habla que tu siervo escucha. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Supongamos, y me pasa, en Sinaí, y a veces yo digo, porque es el pensamiento de uno como humano. Bueno, yo tengo que mantener un algoritmo en Instagram, que le hablan a uno de esto, lo otro, y uno dice que tengo que publicar un video diario. Entonces, claro, uno como humano, uno se estresa. Yo que no conozco mucho de todo esto, yo me estreso. En mi humanidad me estreso. Pero a veces yo digo, Dios mío, o sea, Dios ha sido tan misericordioso de enviar ovejas a mi perfil, siendo yo una oveja, para dar luz. Y eso provino de un algoritmo. Ahí es donde uno entiende que los tiempos de Dios son perfectos. Y que más le vale a Dios la obediencia que el sacrificio. Es decir, usted puede caer en un activismo y usted puede dejar, supongamos, no, Señor, yo estoy haciendo esto y esto, y usted, supongamos, está sumergido en una debilidad una y otra vez. Pero es entender una cosa, antes de que Dios salga de eso, Dios quiere transformar primero tu vida. ¿Por qué? Porque es la lámpara que va a estar encendida, es el hecho de mantener ese aceite lleno en la lámpara. Más le vale a Dios la obediencia que el sacrificio. Claro. Wow. Antes de uno ir a arrodillarse, a caminar, supongamos, de aquí a la milagrosa en rodillas, no, más vale Dios que obedezca.
que obedezca. La obediencia a Dios es humildad y la humildad trae bendición. Eso es algo que no se nos olvide. La frase es bastante conocida también por nosotros. La obediencia a Dios es humildad. Es decir, cuando usted obedece, usted está queriendo decir a Dios, Dios mío, yo tengo muchos anhelos en mi corazón y yo quiero muchas cosas. Pero antes de que se cumpla lo que yo quiero, que sea lo que tú quieras y a los caminos que tú quieras. Como dice Jesús, Señor, si puedes, aparta de mí esta copa. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. La obediencia lo es todo. La obediencia, vea, en 3 días pasan muchas cosas para el obediente. En 3 días pasan muchas cosas para el obediente. Total. Juan, ¿qué más te gustaría agregar ahí, Juan Camilo? No, la verdad es que no les voy a negar a toda la audiencia que siento que Dios nada más me está hablando es a mí. ¿Y qué te ha dicho Dios? ¿Que tenés que ser obediente en qué? ¿En qué no le estás escuchando? Compartiros, no mentiras. Volvería el podcast de chisme. No, siguiendo con la conversación, yo quería que nos fuéramos un poquito más atrás en el Antiguo Testamento. Hay muchos libros que solamente podemos ver, digamos que por así decirlo, los actores principales de las historias siendo salvos y todo es más basado en la fe, ¿cierto? Y ahí pienso, por ejemplo, en un Job. En un Job al final simplemente lo que hizo fue creer y confiar y obviamente la historia de Job está basada en eso, pero uno no ve casi las obras ahí. ¿Cuáles ejemplos te gustaría nombrar que uno diga de la necesidad de cómo incluso en el antiguo sí lo hacían? Mira, comencemos con nuestro padre de la fe, que es Abraham. ¿Qué hubiera pasado a nuestro padre de la fe? Este man ya estaba viejo y este man quería un hijo. Y Dios, estando muy adulto, le dice, papi, le voy a dar un hijo. Entonces imagínate este man ya anciano y todo, y le entrega un hijo siendo anciano, claro. O sea, es como el tesoro y el diamante que cualquier padre quisiera besar porque es lo que ya estaba anhelando. Cuando coge y le dice, necesito que vaya a la montaña y me lo sacrifique. O sea, yo creo que pensamos siempre en eso, pero nunca entenderemos la magnitud de eso. Porque incluso, por lo menos, ¿vos tenés perros? No. ¿Vos tenés perros, Juanca? Bueno, yo tengo 3. Yo tengo 3 perros. Y te digo, que yo sienta que Dios me dice sacrifíqueme un perro. Uy, o sea, si solamente con un perro. O sea, yo digo, uy. Pero Juanca tiene una hija, te lo podría pensar. Entonces supongamos que Dios te diga, Juanca, llévame a tu hija al monte y sacrificala. Uy, ahí es donde uno dice, vení, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo así? Pero entonces, ¿cómo nuestro padre Abraham fue capaz de ser tan obediente y su fe cooperaba con las obras y la obra de llevar a su hijo allá y obedecer a Dios? Porque la obediencia es una obra, la obediencia es actuar, es obra. Nosotros literalmente somos hijos de Abraham en la fe, porque después de eso Dios le dice, mira las estrellas, miren las estrellas, más numerosas en el ángel. Así, estos son todos los descendientes que vas a tener. En pocas palabras, son todos los descendientes que vas a tener. Y no solamente, supongamos Rahab la prostituta. O sea, uno podría pensar, una prostituta, y uno lo primero que se le viene a la cabeza es adulterio, fornicación. ¿Cómo Rahab, la prostituta, obtuvo su justificación? Ayudando a los judíos, para que los judíos pudieran hacer la obra que Dios les había encomendado. Es entender eso. La obediencia requiere de obras. Entonces, por lo que te digo, vos puedes decir, yo creo en Jesucristo, Jesús es mi Señor y mi Salvador, puedes publicar lo que quieras, vos puedes gritar a los 4 vientos lo que quieras, pero si lo que usted cree no está siendo coherente con con el camino que es Dios, con el camino que le ha señalado Dios, usted dice en un cuento que solamente se lo cree usted. Así de sencillo. Dios manda que seamos coherentes con absolutamente todo. Que en el camino caeremos, claro. La Biblia nos dice 7 veces cae el justo, pero Dios lo levanta.
yo lo levanto. O sea, caer está permitido, claro. ¿Y la Biblia qué dice? Los perfectos se salvarán. La Biblia qué dice? Solamente los que perseveren hasta el final se salvarán. Y cuando uno habla de perseverancia, por lo menos en el camino, en el ámbito profesional, cuando uno habla de perseverancia, uno entiende que no todos los días te vas a levantar con ganas de empujar tu proyecto, no todos los días se vas a levantar con el mismo ánimo, con las mismas ganas, porque vienen, así como llegan los gloriosos, llegan los dolorosos, pueden haber crisis económica y que la plata no esté y que estés trabajando mucho tiempo, si la paga que vos crees que te mereces, puede pasar mucho tiempo. Pero es que después de todo esto, siempre llega la bendición para el que es obediente. No, igual te Entonces, levantas a intentarlo. O sea, no te tiras ahí y no, igual te levantas y en este caso es igual. Igual hay que intentarlo, igual hay que intentar ser coherente a pesar de que vaya a ser muy difícil. Total, incluso mira, yo te digo aquí un testimonio cortico y es, mira, Sinaí empezó desde que yo tuve un encuentro con el Señor y lo tuve en Israel, en Jerusalén. Cuando por medio de una tusa yo dije, me quiero ir de Colombia, quiero ir a despejar mi mente, justamente coincidí con ir a Israel. Y en un templo fue que yo senté a Dios por primera vez. Y Sinaí nace, el nombre Sinaí nace cuando yo subí al monte a Sinaí. Y ahí fue donde yo dije, o sea, aquí siento que Dios me está hablando con algo. Siento que Dios me va a encomendar una misión. Y por eso la página se llama Sinaí, porque ahí fue donde yo sentí que Dios quería algo de mí. Y entonces yo llegué, claro, uno siempre que conoce a Jesús y de un encuentro personal, pues uno llega empoderado, queriéndole hablar a todo mundo de Jesús, a la familia, a todo mundo. Pero la verdad es que Fue que llegaste a las batallas como de rap cristiano, ¿cierto? O sea, ¿cómo se llama eso? Con todo respeto. ¿Qué cosa? Como a los encuentros así como de apologética entre hermanos cristianos y... Mira, al principio, eso es un paréntesis, al principio, yo le pregunté a Dios, o sea, yo quiero estar en tu iglesia. Existen miles de iglesias. Yo quiero estar en tu iglesia. Por la última iglesia que yo pasé fue la católica. Fue la última que fui, a la última. Yo pasé por muchas iglesias y yo lo único que le pedí a Dios era, dame hambre y sed por tu palabra. Y en la medida en que yo leía la Biblia y yo estaba en una iglesia, yo decía, lo que leo aquí no va conforme a lo que están enseñando. Lo que leo aquí, ¿me están escuchando? Sí. Fuerte y claro. Lo que leo aquí no es tan conforme a lo que lee la palabra. Y yo, claro, hace cuenta que yo fui como un apóstol Pablo, yo denigré la iglesia católica a más no poder. O sea, yo decía, ¿cómo la gente puede ir a la iglesia católica sabiendo lo que ha hecho la iglesia católica a través de los años? Por Dios, ¿cómo la gente puede ser tan bruta de ir a la iglesia católica a través del papel que ha tenido la iglesia católica a través de los años? La Inquisición, muchas cosas. Pero cuando yo comencé a leer la Biblia y comencé a entender de que antes que yo ya había muerto mucha gente por proteger un evangelio, me di cuenta de que todo comienza a apuntar a la iglesia católica. Y cuando yo llego a la iglesia católica, me doy cuenta de que la misa y la Eucaristía, o sea, nada puede estar tan perfectamente en coherencia con la Biblia que la Eucaristía. Nada puede estar en tan perfecta coherencia. Aquí cierro paréntesis. Pero, y siguiendo con el testimonio, mira, Sinaí comenzó desde ahí y yo mi perfil personal lo cambié. Y le puse Sinaí, comencé a predicar la palabra. Y resulta que en el año 2023, el que acaba de pasar, yo siempre predicaba porque yo me levantaba ese día y yo sentía, Dios quiere que yo predique algo y yo tenía que estar atento. Tenía que estar atento a las señales que me da Dios para saber qué predicar. Yo no predicaba en ese momento, supongamos, para mantener un algoritmo y es que la gente me vea que... No, yo predicaba cuando el Señor me decía, hable. Yo me levantaba sabiendo eso. En el 2023 me pasó algo muy extraño. Y es que en el 2023 yo no publiqué un solo video hasta agosto. Ustedes imaginan la agonía que yo pude haber sentido hasta agosto porque yo decía, Señor, o sea, tú ya no me utilizas a mí, Sinaí es el camino correcto, esto sería el camino correcto, o sea que este no es mi apostolado verdadero.
cuando yo comienzo a publicar en agosto, que yo vuelvo a sentir eso que yo sentía cuando el Señor me dice, levante y predique, en agosto, después del tercer video, me viralizo. Y ahí es donde me pongo a pensar yo, ¿qué hubiese pasado si yo no hubiese sido obediente? Obediente. ¿Qué hubiese- Después del tercer video, ¿qué? Después del tercer video, ¿qué? Después del tercer video publicado en agosto, es que un video se viraliza y el Señor me comienza a mandar ovejas y ovejas y ovejas y ovejas. Pero ¿qué hubiese pasado si después de 7 meses, si en esos lapsos de casi 7 meses, yo hubiese dicho, no voy más con esto? O sea, yo no voy más con esto. O sea, me cansé de esto, Señor, me tenés en una incertidumbre, yo tiro todo, toda la basura. Lo tiro toda la basura. Seguramente mi fe no iba en coherencia con las obras, porque es que la fe te implica creer, y creer es una acción, hace parte de una obra. La fe es creer, y creer en las promesas de Dios. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera renunciado a eso? No lo sabría, no lo sabría. ¿Qué hubiese pasado si Abraham no hubiese llevado a su hijo al monte? No lo sabría. Son cosas que solamente Dios sabe, pero sabemos de que algo sí es seguro, es que la fe tiene que ir acompañada con obras. La fe tiene que ir acompañada con las obras. Y la obra que a nosotros nos corresponde en primera instancia es la obediencia y es creer en las promesas de Dios. Si Dios a usted le dijo en algún momento en la oración, papito, yo lo quiero usted para esto, mi hermano, yo lo quiero usted para esto, cómase el cuento. O sea, Créaselo. créaselo. O sea, el principio de todo, Empiece. No se quede quieto. o sea, el principio de todo es la fe. Entendemos que la fe, y la palabra lo dice, la fe mueve montañas. Pero si usted le está pidiendo, supongamos, a Dios que lo bendiga con algo tan grande o con una bendición tan grande, pero usted en su albedrío no cumple lo que les corresponde y es preparar el caballo. Y cuando hablo de preparar el caballo es tener la total certeza de que lo que usted está preparando se dará. Ahí no está haciendo nada, viejito. Ahí no está haciendo nada. Es como el que supongamos, y todos hemos pasado por ahí, supongamos. Ahora porque pues uno ya está en el mundo y trabajando para ganarse su platica y su papita, pero cuando uno dice, uy Señor, me llamaron para este trabajo, y uno oraba por ese trabajo, o por esa bendición, y uno a las 3 horas, Señor, no sé si oré bien, Señor, esto. Y a la ahorita, Señor, no sé si pedí bien, pero te lo quiero pedir de esta forma, que sea tu voluntad. Señor, no sé si me escuchaste porque de pronto si usted pide titubeando, es como la ola, es como el mar con las olas. Lo lleva el viento, no sabe ni para dónde va ni para dónde viene. Entonces es como algo, o sea, usted está teniendo en la raíz la totalmente certeza de que, primero que todo, Dios conoce el anhelo de su corazón. Dios sabe usted dónde va a ser pleno, porque es que caemos también en el engaño de uno perseguir una felicidad, pero se nos olvida de que la plenitud entrega felicidad. La plenitud entrega todo lo demás. Y lo que nos hace sentir Dios es una plenitud. ¿Por medio de qué? Por medio de la paz. Y la Biblia nos dice, una paz que trasciende todo entendimiento. Por más de que le pueda estar cayendo el mundo encima, usted está tranquilo porque sabe que su vida no depende de usted. Su vida depende de Dios. Y sí. No manches, dirían los mexicanos. No, es que, wow, o sea, me encantó eso que decías de su vida depende de Dios. Wow, o sea, cuánto nos cuesta de que recordar ese tipo de cosas. Mi siguiente pregunta iba por ahí, pero dale, Juan. No, dale, levanta, decirle la pregunta, dale. No, es que justamente pienso que es lo que más se nos dificulta. Y yo estoy preparando justamente una charla, tengo que dar pronto. Y uno de los puntos principales es que se nos olvida perseguir la verdad. Y la verdad es entender exactamente lo que estás diciendo. Y es como nuestra vida depende de Dios. ¿Qué le podrías decir a alguien que está escuchando esto en este momento y quiere que su vida dependa de Dios, pero no sabe cómo? Mira, sencillo. El que no llega por amor, llega por dolor. Así es sencillo. No, mi hermano. Dios a usted le está tocando la puerta todos los días de su vida diciéndole,
por favor, Pepito Pay, déjeme entrar para yo poder sanarlo, para yo poder bendecirlo, para yo poder. Pero Dios nos ha dado el don de libre albedrío. Y Dios dice, mi hermano, lo que usted quiera, yo lo respeto. Lo que usted quiera, yo lo respeto. Yo no voy a pasar por encima de usted. Siendo yo Dios, no paso por encima de usted. Pero a veces supongamos Proverbios 16 dice, Proverbios 16:3 dice, encomienda tus proyectos a Dios, encomienda tus obras a Dios y tus proyectos se llevarán a cabo. Y a veces uno dice, entonces todo lo que encomendemos a Dios se va a dar. Ejemplo, usted coge y saca un puestico de arepas, un puestico de hot dogs, y usted coge y le echa la bendición y usted dice, Señor, bendice este puestico. ¿Quiere decir que ese puestico se hará? No. Usted en sus caminos, usted le dice a Dios, yo pienso hacer esto, tengo la idea de hacer. Pero los proyectos que Dios ha elegido para usted, donde usted sabe que usted no se va a perder, donde usted sabe donde va a dar fruto, donde Dios sabe donde lo va a glorificar más, esos proyectos se darán. Esos proyectos, y Dios le promete a usted ¿qué? La paz. Yo le prometo a usted, y cuando usted tiene paz, mi hermano, no hay dinero que compre paz. No hay dinero que compre paz. No hay dinero. Usted puede tener la paz o sea, si el mundo girara en torno a la bendición económica, uno se preguntaría por qué existen millonarios que se suicidan. ¿Por qué existen millonarios que toman esa decisión? Y es entender una cosa. Hay algo que el dinero no compra y es el acostarse usted tranquilo de que usted está haciendo las cosas bien, de que usted está, por más de lo que esté, que usted está trabajando en algo honrado y más que eso, que usted está agradando a Dios en lo que le está haciendo, porque nuestra recompensa no es acá. Y supongamos hay algo que hoy en día se habla y es supongamos en un evangelio de la prosperidad y es que creer en que vos, o sea, que Dios está con vos y eso se nota cuando vos sos bendecido. Eso es mentira. Mire a Job, un hombre recto en su ley y Dios de alguna otra manera permite cierto tipo de cosas. Y permite cierto tipo de cosas, ¿por qué? Porque es que incluso en la enfermedad, en la crisis, cómo las otras personas pueden ver en esa persona que aún estando en esa situación, puede seguir adorando a Dios. ¿Esa situación va a pasar? Claro que sí. Dios sabe nuestros anhelos del corazón y sabe nuestra necesidad. Pero también se vale de nosotros para decirle a las demás personas que hay un Dios más grande que cualquier necesidad y hay un Dios más grande que cualquier crisis económica. Y Dios se vale de nosotros. Claro que sí, somos totalmente instrumentos. Amén. Juan, Camilo, ¿te gustaría una última pregunta? ¿Qué más te gustaría comentar y preguntarle a Juan David antes de que vayamos cerrando? Creo que ya con esto último, ya, yo terminé de armar la charla de una vez te cuento. Yo diría que última pregunta, creo que sí, para ir cerrando sería, Juan, ¿qué le dirías a todos nuestros oyentes como último consejo justamente para que pongan en marcha esas obras que puedan tener en el fondo de su corazón? Yo solo puedo decir una cosa y es que quien lo vive es quien lo goza. La verdad es que cuando uno está en Dios y quiere agradar a Dios, a pesar de las debilidades y las caídas que pueda tener uno, cada día es una aventura nueva con Dios. O sea, cada día uno sabe Dios cómo te va a sorprender. Dios encuentra la manera de sorprenderte cada día. Y eso, nosotros tenemos un Dios de proceso. Y en el proceso vos te das cuenta cómo Dios te va preparando para una bendición, para algo mucho más grande que está por llegar. Pero entendamos de que en nuestra naturaleza, por ser humanos, no todo llega inmediatamente. Algunas cosas sí, Dios en su infinita misericordia, pero tenemos un Dios de proceso que en 7 días hizo la tierra. Un Dios de procesos que cada día tiene su afán, de que existe peldaño tras peldaño. Y que, bueno, la verdad es que siempre Dios sabe hacer todas las cosas nuevas. Y por más pecados que alguien pueda tener, y por más, pongamos, haga de cuenta, un pecado tan rojo como el carmesí puede quedar tan blanco como la nieve cuando uno está en Dios. Y son cosas que uno solo siente y percibe,
cuando uno se juega a darla todo por Dios. Dios no deja a sus hijos en vergüenza. Dios jamás los deja en vergüenza. De alguna u otra manera, Él saca la cara por ellos. Ese sería como el consejo que se dejaría, la verdad. Me parece Gracias, perfecto, Juan, man. muchas gracias. Sí. Sí, la verdad sí. Creo que hay muchas frases ahí célebres que dijiste durante todo el episodio. No, noté varias que fueron literalmente como un baldado de agua para mí. Me encantó sobre todo lo que decías, en 3 días pasan muchas cosas. En 3 días les cuento qué tanto pasó, ¿no? Uy, ¿cómo así? La nada nos anunció otro hijo, o con eso. No, y también me encantó que dijeras como que un Dios de procesos. A mí me encanta siempre cuando dicen eso, lo primero que se me viene a la cabeza es la muerte de Jesús. Y es que Él no murió y resucitó a la hora, ni al minuto, ni siquiera al día siguiente. No, fueron 3 días. Y creo que es exactamente eso muchas veces lo que tenemos que vivir con todo, con las obras, con nuestro proceso en Dios, con nuestra vida, con absolutamente todo. Y es entender de que todo toma un proceso y que a Dios le gusta que tenga un proceso, porque en ese proceso es que en verdad nos enseña. Igual con la misma vida de Jesús, o sea, Jesús no nació y una vez empezó su vida pública, al siguiente mes ya se entregó, no, fueron 3 años de proceso. Entonces, me encantó cerrar por ese lado. Juan David, hermano, de verdad, muchas gracias por estar aquí en Inspirados. Creo que fue una muy buena conversación, bastante diferente de lo que hemos pensado y planeado, pero eso es lo lindo de Inspirados, es que al final dejamos es que Dios inspire lo que quiere que preguntemos, que digamos, y que literal simplemente fluya muchas cosas. Así que gracias, hermano, por habernos acompañado en este episodio. No, mi hermano, no hay de que la verdad siempre, el Espíritu Santo siempre transforma lo que, o sea, como te digo, uno prepara el caballo y uno puede preparar algo, pero cuando de Dios se trata y uno incluye a Dios, Dios hace y sabe hacer cosas más grandes que las que uno puede pensar. Y siempre es el Espíritu hablando a través de uno y siempre es el Espíritu transformando en cosas mayores a las que uno puede pedir, la verdad. Tal cual, tal cual. Y la verdad es que para terminar, sí les pido 2, 3 favores a todos los oyentes. El primero, que vayan y sigan a Juan David. Como dijo, está en redes sociales como Sinaí. @sinaí.clo @sinaí.clo. Ahí me pueden buscar. Ahí lo pueden buscar. La primera. La segunda, por favor, que oren por Juan David. Ya y por todo su ministerio y por todo, la verdad, todas las obras que Dios está haciendo con él. Y la tercera, justamente, creo que voy a decir 4, pero bueno, la tercera sería que nos llevemos todos estos mensajes que hoy nos decía Juan David, de pedirle a Dios que nos muestre la verdad, o sea, de que nos lleve al actuar, que nos lleve al actuar, pero a un actuar con sentido, ya a un actuar obedientemente, a un actuar donde Él esté ahí presente sí o sí, pero justamente que nos lleve a ese actuar, ya. Y la cuarta cosa, por favor que lo compartan. La verdad es que tenemos muchas personas conocidas dentro y fuera de la Iglesia Católica que es necesario que escuchen este episodio, ¿ya? O sea, que es necesario que empecemos a ser más obedientes de lo que Dios quiere que hagamos. Me encantaba la historia que decía Juan David de cómo Dios estuvo en silencio durante 7 meses para luego al 7º mes empezar a mover toda la obra que está haciendo con él. Entonces, si de pronto es que en tu vida en ese instante sientes que Dios está en silencio, ahí tienes que seguir obediente, pegadito de él, y siguiéndole preguntando de dónde quiere él que te ponga justamente a actuar en esas obras, que de un momento a otro llegará el 7º mes y todo empezará pues ahí a germinar como ha estado germinando en la vida de Juanda. Entonces nada, pues muchas gracias. Para cerrar nada más quería como decir eso, no sé Andrés, ¿qué te gustaría antes de...? Yo creo que eso es al final todo, que sigan a Juan David, que sigan inspirados, que por favor lo compartan, que oren por nosotros y que también si nos vieron por Spotify, le den seguir también por Spotify a todo. Y nada, Dios los bendiga. Juan David, hermano, nuevamente un abrazo. Juan Camilo, Brother, estamos nuevamente. hablando y bendiciones para todos, que siempre todo lo que hagamos sea para la mayor obra de Dios. Nos vemos, hermanos, todo bien.